Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer esta invitación a Congope, a Gobierno de Pichincha y a CIFAL. Es interesante esta apertura para quienes trabajamos un poco en la academia, que algunas de las ideas que estamos elaborando puedan ser también compartidas por ustedes. En mi intervención no voy a hablar sobre la nueva ruralidad, porque ya se ha hablado toda la mañana, parte de la tarde. Más bien me voy a concentrar en esta dimensión del territorio como un elemento importante para entender y encauzar bien las iniciativas para el desarrollo rural en general en el caso ecuatoriano. Tres antecedentes antes de entrar en materia. Primero, a veces nos olvidamos de que somos un país muy pequeño. ¿Sí? Somos uno de los países más pequeños de América Latina y este es un condicionante muy importante a considerarse cuando se habla de territorios. Segundo, ya lo dijeron en la mañana, somos el país de América del Sur más densamente poblado. ¿Sí? Es decir, tenemos un campo, a pesar de que la población rural ha disminuido, de todas maneras es un campo densamente poblado. Cuando viene un visitante extranjero le llama muchísimo la atención de la cantidad de gente que vive a nivel rural y que se puede ver simplemente con las luces en la noche, ¿no? Que es completamente diferente si nos vamos a un país como Brasil, como Perú, como otros países de América Latina. Y tercera característica que complica mucho más el diseño de políticas públicas es que es un país altamente heterogéneo en cuanto a su geografía, en cuanto a sus actividades económicas y productivas. Entonces es muy difícil hacer generalizaciones. Bueno, con estos antecedentes entonces voy a empezar. Estos son los aspectos que voy a desarrollar en esta charla. 5 aspectos sobre la discusión del desarrollo territorial. Primero, la heterogeneidad territorial versus la homogeneidad sectorial de la agricultura. Segundo, las estrategias de los actores o de los agentes sociales. Tercero, el mercado y los procesos de desterritorialización, que es un fenómeno nuevo. Cuarto, el capital social y el desarrollo territorial endógeno. Y por último, el Estado y las políticas públicas. Entonces, estos son los 5 elementos o aspectos que voy a desarrollar. Empecemos por el primero, la heterogeneidad de los territorios, ¿no? Hay que pensar entonces que este es un país con una diversidad de recursos geográficos, productivos, ambientales, etcétera. Si bien sabemos que existen las 3 zonas geográficas, sierra, costa y oriente, pero la sierra no es homogénea, la costa tampoco es homogénea y la Amazonía tampoco es homogénea. Si vamos a un nivel de provincia vamos a encontrar que tampoco es homogénea la provincia. Entonces este aspecto de la heterogeneidad es un aspecto central para entender la dinámica de los territorios. Bueno, cometí un error aquí. En segundo lugar, la diversidad de actores sociales que está en el territorio. Ojo con este problema. Si estamos pensando que en los territorios rurales solo existen campesinos. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Existen asalariados rurales, ¿sí? Y que van creciendo cada vez más. Los asalariados rurales son actores invisibilizados en las políticas públicas en este país. Los hemos dejado ahí sueltos. Es que son hijos de campesinos. No, pero su relación de trabajo pasa por la relación capital-trabajo. Y eso es lo que determina su situación. En los territorios existen empresarios. ¿Sí? No hay que pensar, no conozco territorios donde existan solo campesinos. Existen agricultores familiares, existen agricultores medios, es decir, hay una variedad de actores sociales
que tienen intereses en ese territorio, ¿sí? Y que no los podemos poner en igualdad de condiciones en una mesa de concertación, como se decía hace unos 10 o 20 años, a que arreglen sus problemas. Porque cuando van a la mesa de concertación, los campesinos pobres o los asalariados no tienen ningún poder económico y político para proponer o para hacer contrapeso al peso que tiene, por ejemplo, una Cámara de Agricultores en un territorio determinado. Entonces, esto es un elemento que nos estamos olvidando. Hay diversos tipos de organización social, ¿sí? No hay solo comunidades, hay asociaciones, hay barrios ahora. Hay comunidades que han desaparecido, ya no quieren ser comunidad, ¿sí? Quieren ser barrios. Aunque el summa causa y diga que existen las comunidades como un elemento fundamental, prioritario, no hemos estudiado hasta qué punto esas comunidades funcionan como tales. Estamos idealizando una situación, ¿sí? En Cotopaxi, por ejemplo, habían comunidades cerca de donde están ubicadas las empresas florícolas y de brócoli. Ahora esas comunidades ya no quieren ser comunidades, quieren ser barrios. ¿Por qué quieren ser barrios? Bueno, hay que estudiar. Seguramente porque es más útil para ellos ser barrios para utilizar, para ser favorecidos de las políticas de los gobiernos locales, a lo mejor. Pero esto es un hecho. No hay una homogeneidad tampoco de la organización social. Entonces, esto nos da una imagen, fíjense, he señalado esos tres aspectos nada más, esto es mucho más complicado, para señalar la heterogeneidad de los territorios. Bueno, la diversidad de agricultura familiar según los territorios. Ahí hay un mapa que yo lo he elaborado como producto de un trabajo que yo hice sobre la agricultura familiar. En base a unos indicadores, un poco complicado y simple, lo que quiero mostrar ahí es que los territorios en rojo son aquellos que se podría denominar agricultura familiar más diversificada. Significa que no solamente dependen, sus ingresos dependen solamente de la agricultura, sino de otro conjunto de actividades, ¿sí? Son diversificados, son heterogéneos, multiocupación, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí están los territorios donde están ubicados. Y aquellos donde más dependen de la agricultura, ¿sí? Que son la agricultura familiar especializada, como ven ustedes, están en la costa, están alrededor de la cuenca del Guayas. Ahí es donde existe una agricultura con más peso, existe una agricultura familiar con más peso de los ingresos que provienen de la agricultura. Eso nos demuestra, ¿no es cierto?, un panorama bastante heterogéneo a nivel rural. Cuando se quiere pensar en soluciones para la población rural, hay que pensar entonces en territorios que tienen alguna característica más o menos homogénea, donde se puedan impulsar políticas que correspondan a la realidad. En Tungurahua, en Cotopaxi y en Azuay no se puede plantear políticas centradas en la agricultura. No se puede. Simplemente la realidad no va por ahí. Hay que pensar en políticas diversificadas. Hay que pensar en políticas, por ejemplo, de crear agroindustrias pequeñas rurales, ¿no?, para poder procesar la producción importante que existe ahí agrícola todavía, y que pueden ser esas agroindustrias rurales las que permitan que los jóvenes se interesen por quedarse en el medio rural. Si es solamente por la agricultura, por más agroecológica que ésta sea, no se van a quedar en el medio rural. Los jóvenes les atrae otras dimensiones. Esto es importante tener en cuenta. Bueno, considerar las estrategias diversificadas, esto es interesante. Hay iniciativas que existen en el medio rural que no son visibilizadas. Hay iniciativas de los productores rurales a las cuales no les damos mayor importancia. ¿Por qué? Porque ya tenemos un esquema, ¿no es cierto?, que viene desde arriba, y este es el peligro que tienen las políticas públicas, después veremos,
que no dan importancia a qué es lo que está haciendo la gente en los territorios. También hay que considerar la estrategia de los actores según la disponibilidad de capitales, ¿no? Aquí tomo uno de los planteamientos de este sociólogo Bourdieu, que él señala pues que en los territorios los actores, los campesinos, los agricultores familiares, etcétera, van a desarrollar estrategias, ¿no? Estrategias, pero de acuerdo a los capitales que disponen, ¿sí? Si tienen un capital económico, si tienen un capital cultural, si tienen un capital social, si tienen un capital simbólico, van a hacer diversas estrategias, ¿sí? A veces los pobres no tienen capital económico, ¿no? No tienen capital cultural, tienen muy bajo, pero por ejemplo tienen un capital social importante, es decir, tienen una organización buena, sí conservan todavía la organización tradicional, mejor todavía, y esto puede ser una palanca que les permita conseguir los otros capitales para desarrollar sus estrategias a nivel de territorio. Entonces, esto hay que estar muy atentos porque no es homogénea la disponibilidad de capitales en los territorios y tampoco entre los actores. Entonces, yo entiendo el territorio, siguiendo a este autor, que es un autor francés, el territorio como un campo, un espacio geográfico de apropiación de los agentes sociales, de acuerdo a las estrategias exitosas que ellos desarrollan para plantear soluciones inéditas, ¿no? Entonces, el territorio no es simplemente un recipiente geográfico. El territorio es el resultado de un proceso de construcción social por parte de los actores, de los agentes que están ahí y que desarrollan esas estrategias para apropiarse de los recursos y plantear soluciones. Esto, por supuesto, es complicado que lo pueda procesar ni Semplades ni el ministerio, porque es muy complicado, pero sí lo puede procesar los gobiernos locales. Sí lo puede procesar las juntas parroquiales, sí puede procesar esto los gobiernos provinciales, porque están mucho más cerca de los actores y pueden tener un acercamiento para ver, mire, aquí hay un territorio, ¿no es cierto?, que es el territorio de la producción de leche y que aglutina 5 parroquias, ese es un territorio, y que tienen estrategias comunes y que tienen planteamientos y demandas interesantes. Entonces yo puedo procesar ese territorio y que tiene la ventaja de tener un capital económico porque tienen terrenito, tienen tierra, están dedicados a la producción de leche, pero les hace falta, por ejemplo, ¿qué? Pasar de ser meros productores de leche que están vendiendo a Nestlé, a Floral o a las empresas transnacionales, a ser ellos los que procesen el producto a través de pequeñas agroindustrias, y ahí sí puedo apoyarles, ¿sí? Entonces esa lectura es la que hace falta en los territorios. El mercado y los procesos de desterritorialización, estoy pasando rápidamente porque ya después de tantas ideas que han sido ustedes bombardeados, ya a mí me toca la más dura, ¿no? Es decir, ya el terreno ya ha sido ya cosechado prácticamente, entonces ya me queda muy poco, así que voy a ir rápido. El mercado y los procesos de desterritorialización. Miren, lo peor que puede pasar en un territorio es que se desterritorialice. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el que sea abandonado. ¿Y por qué puede ser abandonado un territorio? Por múltiples causas, ¿no es cierto? Por la migración, por ejemplo, como son los territorios del sur, de Cañar y Azuay. Ahí se puede ver en algunos pueblos, se podía ver, no sé si han regresado, yo no tengo los datos, pero se podía ver parcelas abandonadas por completo, ¿sí? Porque ya había migrado el dueño de la parcela y su familia, y a lo mejor le encargó a un pariente, pero ese pariente no tiene tiempo de cultivar el territorio o la parcela de su otro pariente. Sí, puede ser por el envejecimiento de la población, puede ser porque no es atractivo para los jóvenes y los jóvenes se van, etc. Entonces veamos un poquito este tema. A nivel del país
hay diversos procesos de desterritorialización. Por ejemplo, territorios con alta migración en las zonas de altura, dice, ¿no? Como Cañar, eso debido a la migración, ¿no? Territorios con procesos de land grabbing, es decir, procesos donde hay compras de tierras, ¿no? Como en la cuenca del Guayas. ¿Por qué? Porque con la política del gobierno también, de la política de los primeros años de este gobierno, se estaba favoreciendo el desarrollo de los agrocombustibles, por ejemplo, ¿sí? Entonces los campesinos que estaban ubicados en territorios donde hay empresas que están desarrollando estos agrocombustibles, simplemente se encuentran en peligro de perder su tierra, ¿no? Como hemos hablado en la mañana, la especulación de la tierra no solamente se da por procesos de urbanización, se da también por estos procesos, ¿sí? Un campesino en la cuenca del Guayas, ubicado al lado de una gran hacienda de palma africana, tiene pocas posibilidades de mantener su parcela, poquísimas. Le va a ofrecer cualquier cantidad de plata el dueño de la empresa, porque además tiene hasta crédito del gobierno para desarrollar los agrocombustibles, mientras ese campesino se va a quedar sin tierra, ¿sí? Entonces este es un punto de desterritorialización. Por supuesto, ese campesino vende a la gran industria, al agronegocio su tierra, y se va a hacer parte del suburbio de Guayaquil. Territorios con presencia de los agronegocios, como por ejemplo estos territorios de Cotopaxi, ¿no es cierto?, con las flores y brócoli, donde también la tierra, las parcelas se han disparado, el precio de la tierra se ha disparado. En los ríos, en la zona de La Maná, el crecimiento de nuevos espacios de plantaciones de banano, etcétera. Territorios con presencia de agricultura familiar diversificada. Estos territorios, en cambio, serían los que están escapando a la desterritorialización, ¿sí? Uno de los elementos interesantes es que la agricultura diversificada, ¿sí?, el hecho de que haya fuentes de ocupación, hace que la gente se quede en el campo. Tungurahua es un caso muy raro, ¿no? No es replicable. Alguna vez, conversando con algunos campesinos de Píllaro, me decían, bueno, yo sí le agradezco al presidente Correa por las carreteras, porque ahora yo me puedo ir a trabajar, o mis hijos pueden ir a trabajar en Ambato, pero regresan a dormir acá. O sea, no hay un abandono del campo, ¿sí? Hay una articulación más rápida entre campo y ciudad, y hay posibilidades de que mucha gente pueda desarrollar otro tipo de actividades en el mismo campo, y por lo tanto no puede salir, no puede abandonar el campo, ¿no? Y territorios con presencia de agronegocios y alta articulación de la agricultura familiar. El caso de los territorios de Cayambe, eso tiene que ver con la provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Evidentemente aquí también los campesinos han logrado vincularse bajo el modelo de negocios inclusivos, ¿no? Estos negocios inclusivos, yo tengo me hace la piel de gallina, ¿no? Porque finalmente están encadenando las agriculturas familiares con una dinámica del agronegocio, pero es como considerar que los campesinos no tuvieran la posibilidad de ellos también impulsar pequeños procesos de agroindustrialización rural. Si bien eso ha generado empleo, es verdad, sin embargo hay costos bastante altos. Por ejemplo, los campesinos de estas comunidades lecheras de Cayambe compran todo en el mercado, absolutamente todo, no producen una papa. ¿Por qué? Porque todas sus parcelitas están dedicadas al cultivo de pastos, y para ellos eso les da ingresos, y entonces han decidido, ¿no?, uno diría desde el punto de vista de los economistas, de la elección racional, han decidido ser racionales desde el punto de vista económico y han decidido no cultivar nada para la alimentación, cultivar pastos, y con la plata que tienen comprar toda la alimentación en el mercado. Bueno, eso también es un proceso de desterritorialización, ¿sí? Porque no están manejando el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Hay que ver estos problemas, cómo se dan justamente. Entonces, el mercado produce procesos de desterritorialización. No quiero satanizar al mercado,
pero el mercado manejado desde otro punto de vista, desde los intereses de las comunidades, de los agricultores, de los campesinos, podría tener otro sentido. Bueno, ese es un ejemplo de los territorios en Cotopaxi, una muestra de 100 familias, una muestra que no es representativa, no sé, esto es lo que pasa, pero sí da una idea. Vean ustedes cuántas familias tienen sin tierra y los que tienen menos de 1 hectárea, de 1 hectárea. Entonces, son la mayoría, prácticamente son campesinos asalariados. Entonces, el riesgo de la desterritorialización, este es un tema que hay que tener en cuenta, porque en los territorios, si es que vamos a encontrar este fenómeno, esto es peligroso, hay una desterritorialización, ¿no? Por más que desarrollemos políticas, tecnología, educación, lo que ustedes quieran, si hay una ruptura entre agricultura y territorio, este es un riesgo de desterritorialización, ¿sí? Es decir, que el territorio ya no esté vinculado a la producción de bienes básicos agrícolas, ¿no? Segunda ruptura sería de la producción agrícola y la alimentación, por supuesto, como lo que está sucediendo en Cayambe, por ejemplo, ¿no? Porque ya no hay ninguna relación, ¿no? Todo depende del mercado. Poca capacidad para retener a la población joven. Esto ya lo hemos dicho en varias de las intervenciones, pero es un elemento de la desterritorialización. Si los jóvenes no se quedan en el campo, vamos a tener una agricultura, en el mejor de los casos, agroecológica, pero de viejitos o de mujeres, ¿sí? No de los jóvenes. Lo ideal sería no atarles a los jóvenes ahí, ¿no? O desarrollar políticas para que los jóvenes se queden ahí, no. Los jóvenes tienen su dinámica, pero hay que crear actividades económicas atractivas para los jóvenes, que ellos encuentren interesante vincularse a esas actividades. Esto me parece importante, ¿sí? Si la agroecología logra desarrollar ese elemento de ser atractivo para los jóvenes, qué mejor, ¿sí? Pero igual hay que pensar en otras alternativas también. Pérdida de los rasgos culturales y socioeconómicos. Por supuesto, esto se ve en el campo, ¿no es cierto?, que las comunidades, los hijos sobre todo, ya no tienen nada que ver con las prácticas ancestrales, ni con la mamapacha, ni con el buen vivir, ni con nada de lo que nosotros creemos que existe en el campo. Muchos jóvenes nos ven, nos miran algo asombrados, ¿no? Ustedes se volvieron ahora mamapachistas, no nos dice nada eso, ¿no? O nos dice muy poco. Crisis de los modelos de organización tradicional. Esto también es un problema que nadie quiere ver. Este es como la avestruz, ¿no? Cerramos los ojos y no queremos ver, pero es una realidad. Hay un problema de crisis de las comunidades, hay un problema de liderazgo que no es muy enraizado en las comunidades, hay problemas de falta de representatividad, ya no se practican las relaciones de reciprocidad, o muy rara vez. La minga es obligada, hay que pagar, se imponen multas para que vayan a la minga. Es decir, hay un vacío de capital social, de organización social tradicional. Sin embargo, nosotros acudimos al summa causa y pensando de que es así como funciona, es así como funcionaba. ¿Sí? Yo digo que esto se ha ido deteriorando por lo menos desde los años 50 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces la pregunta es ahí, ¿cómo fortalecer eso? ¿No? ¿A través de qué política se puede fortalecer? ¿A través o cómo podemos reemplazar con otro nivel, otro tejido de organización social? La reterritorialización, entonces esto es hacia dónde hay que ir. Si hay territorios que se están desterritorializando, es importante reterritorializarles.
Y para eso creo que es importante fortalecer el capital social. Ya ven ustedes mi beta, yo soy sociólogo, entonces camino por ese andarivel. Creo que es central que los campesinos, los pobres, los habitantes más pobres del medio rural tengan una fortaleza organizativa, porque es lo más fácil, eso no les cuesta nada. Y eso puede dar pie para lograr avanzar. La pregunta que hay que hacerse en los territorios, en cada uno de los territorios es: ¿para qué somos buenos? ¿Para qué somos buenos? ¿Sí? En algunos territorios nos van a decir: bueno, nosotros éramos buenos en esto, podremos recuperar eso. Y ahora somos buenos, como dicen siempre me cuenta esto mi amigo Francisco Ron del CAP, de que él cuando se va a Zumbagua, lo que ve ahí es una discoteca de rock duro, donde los jóvenes indígenas están ahí divirtiéndose. Y dicen: somos buenos para bailar rock duro. Bueno, eso es desterritorialización. ¿Sí? Bueno, y yo pienso que hay que tratar de impulsar alternativas de reterritorialización económica, fortaleciendo la agricultura y ganadería familiar, la pluriactividad, por supuesto, la artesanía, el patrimonio local, el turismo. A mediodía estábamos hablando en el almuerzo de esta alternativa del turismo que a veces se plantea como una solución mágica. No es tan mágica, hay territorios que pueden implementar esto, otros territorios no, tienen otras alternativas. Y las alternativas de mercado que la compañera que me antecedió en la palabra ya planteó, ¿no? Esto de los mercados de proximidad, los circuitos de proximidad, que son alternativas importantes para fortalecer el territorio, ¿no? Entonces, estoy pensando en cosas medias raras. Por ejemplo, en vez de que los campesinos vengan a vender acá a Quito, que los quiteños vayan a ferias de proximidad en los pueblos y de paso hacen turismo y hacen las compras. Pero hay que ofrecerles toda una ruta. En vez de que vengan acá, que los ciudadanos vayan allá y se acerquen a ver el campo, porque a veces vivimos en una sociedad autista, ¿no? Hablamos del campo, pero no conocemos el campo. Y si pudieran salir al campo y enamorarse del campo, y además hacer turismo, pasearse y comprar alimentos sanos, pues eso sería una política interesante, que no cuesta nada, como dice el compañero Nacer que habló en la mañana. Y bueno, finalmente todas estas ideas tienen un eje importantísimo, central. No se puede hacer ninguna política de desarrollo territorial si no se tiene el apoyo del Estado, de los gobiernos locales y las posibilidades de desarrollar políticas públicas más aterrizadas con la realidad. Yo diría que las políticas públicas deberían ser al inverso, el camino inverso. Es decir, que la sociedad rural organizada plantee sus necesidades, sean capaces de recoger qué es lo que quieren ellos hacer, para qué son buenos, eso sea recogido por los GATS y eso llegue finalmente al Ministerio de Agricultura, que van a estar contentos finalmente de darle carne a sus políticas que son muy macro y son muy generales porque no pueden hacer más, digamos, no tienen, es imposible pedirles que ellos lleguen a ese nivel de especificidad y de esa manera ser alimentadas, ¿no es cierto?, esas políticas generales por estas políticas más realistas que surgen desde abajo. Apoyo a la producción orientada al mercado interno, en eso estoy completamente de acuerdo con la compañera de Heifer. Creo que esto, por ejemplo, ya hay un cambio en el ministerio. Yo estuve la semana pasada en una reunión con un documento que está en discusión, que están diseñando para la nueva política agropecuaria y me llamó la atención dos cosas. Uno, que ya están focalizando el papel o el rol importante de la agricultura familiar. Dos, que están pensando en que hay que apoyar la producción para el mercado interno, ¿no? Entonces, esto es importante. Apoyo a sistemas locales de mercados, eso ya hemos visto. Y apoyo a políticas urbanos-rurales en torno a la calidad de los alimentos, esto que estamos hablando hace poco,
ferias, canastas alimenticias, etcétera, porque yo pienso que si estas iniciativas rurales no tienen el apoyo urbano, queda en el vacío. Es importante llegar a hacer un pacto urbano-rural, y ahí juegan un papel importante los municipios, porque los habitantes urbanos sí van a tener una visión de apoyo a este tipo de políticas porque son beneficiados. ¿Sí? Son beneficiados en la calidad de los alimentos, en el precio de los alimentos y por supuesto también en su manera de entender lo que es el país, lo que es el territorio. Eso es. Muchísimas gracias.